Apagón en Caracas. Falla eléctrica afecta a varios sectores de la capital. Pide solidaridad. Presidente Nicolás Maduro critica actuación de presidente Iván Duque frente a Estados Unidos. Suma de esfuerzos. Juan Guaidó participa en la Conferencia Mundial de Crisis Humanitaria en Venezuela en la UCB. Desde Cuba y China, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, informó que llegaron al país 933 toneladas de medicinas e insumos. Reunidos por Venezuela, el Grupo de Lima acudirá a Bogotá el 25 de febrero para hablar sobre la crisis del país. Colapso en la vía. 50 familias están en riesgo por falla de borde en el sector El Puente de La Guairita, en el municipio Baruta. Sin privilegios, el expresidente Alberto Fujimori seguirá en prisión por decisión del Supremo de Perú de ratificar la nulidad del indulto. Un paso más cerca, Caracas encaminado a la fase de grupo. Celebra su cumpleaños a lo grande. J-Lo realiza gira de 24 conciertos en 3 países. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Feliz Día del Amor y la Amistad. Ya estamos listas en nombre de nuestro equipo con las informaciones para ustedes. Así es, feliz día de San Valentín. De inmediato, Endrina Yepes y Milagros Zambrano les presentamos lo que es noticia a esta hora. Comenzamos. Esta mañana se registró una falla del servicio eléctrico que dejó sin luz varias zonas de Caracas. Maoli Aldana nos cuenta más. Buenas tardes, Maoli, te escuchamos. Buenas tardes. Las zonas afectadas fueron El Paraíso, La Candelaria, Santa Fe, Prados del Este, Concresa y también El Cafetal y Bellomonte. Los habitantes de estas zonas aseguran que se han vuelto una constante las fallas en el servicio eléctrico, pues a diario o tienen apagones o bajones del servicio eléctrico. Y me encuentro justamente a las afueras de la estación Plaza Venezuela del Metro de Caracas, porque debido a esta falla que se presentó el día de hoy también hay dificultad en la línea 2 del Metro de Caracas. Esto contaron los usuarios. ¿No hay metro ahorita? No hay. ¿Por qué? Falla eléctrica, ¿no? ¿No hay falla? Creo que la línea 2. ¿No hay sistema metro? Bueno, en este momento hay, pero con dificultad. ¿Eso es una constante? Bueno, en realidad ya estamos acostumbrados a este país a vivir ese tipo de cosas. O sea, ya es como que algo común aquí ya. ¿Les informaron que había fallas en la línea 2 del Metro de Caracas? Sí. ¿Qué dijeron? Bueno, que había una falla por parte de Corpoelec y que si podían abandonar los vagones o pueden utilizar los carros acá, autobuses. Los usuarios del servicio de transporte subterráneo Metro de Caracas aseguran que las fallas son diarias y son constantes. En cuanto al apagón, en algunas zonas se restableció de inmediato, sin embargo, en otras aún siguen sin el servicio eléctrico. Es nuestro aporte, ustedes sigan mucho más de nuestra emisión meridiana. Muchísimas gracias, Maoli. El presidente de la República, Nicolás Maduro, considera que el mandatario de Colombia, Iván Duque, aplaude las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre potenciales agresiones militares contra Venezuela. El mandatario nacional rechazó la reunión que sostuvieron en Washington ambos mandatarios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el señor Iván Duque de Colombia como un festín del odio. Si uno le ve los ojos, la postura, las palabras, las declaraciones, un festín de odio contra Venezuela, declarando de manera vulgar, haciendo anuncios de manera alocada. Han puesto un títere para hacerle el trabajo de caballo de Troya en Venezuela y le fracasó. Las declaraciones son ruines de 2 personas que se reúnen en vez de hablar de la cocaína que se produce en Colombia y que infecta y destruye a la juventud estadounidense. Donald Trump calla sobre la cocaína y el tráfico de drogas que va de Colombia y solo habla de Venezuela. ¿Cuándo van a parar la producción de cocaína y el tráfico de drogas, señor Iván Duque, desde Colombia a Estados Unidos y Europa? ¿Cuándo?
Desde una reunión para la reactivación de la producción avícola en el país, denunció que el gobierno de Estados Unidos pretende secuestrar las semillas de maíz destinadas a la producción nacional. Venezuela debe saberlo. Se está cometiendo un crimen y yo voy a denunciar con nombre y apellido a la empresa que pretende cometer este crimen de secuestrarle las semillas que venían a producir a Venezuela, secuestrarle las semillas a nuestro país. Donde el imperialismo, con su saña, su maldad, la maldad de Donald Trump, su maldad de perseguir a Venezuela, hasta en las semillas que vienen a los productores, a los campesinos para producir maíz. Hasta perseguirlos en eso, para que Venezuela se rinda. Y señor Donald Trump, sépalo usted, se lo digo en claro y correcto español, Venezuela no se rinde ante usted, Venezuela no se rinde ante el imperialismo, Venezuela sigue adelante su rumbo. El jefe de Estado exhortó a todos los sectores económicos de Venezuela a sellar una alianza con el gobierno nacional para el reimpulso de la producción agrícola, la cual a su juicio permitirá la estabilidad de la nación. El primer ministro de Curazao, Eugene Rougenat, anunció que la isla no ha recibido una petición formal para ser centro de acopio de la ayuda humanitaria para Venezuela. Como países hermanos tenemos vínculos y afiliaciones cultural, familiar, históricos con el pueblo venezolano y por eso estamos dispuestos para ayudar en una forma u otra y facilitar que este ayuda importante llega al pueblo venezolano, pero todavía no recibimos una petición oficial para eso. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, anunció el arribo al país de 64 contenedores con 933 toneladas de medicamentos e insumos procedentes de Cuba y China. Desde el puerto de La Guaira, Alvarado destacó que algunos de estos insumos fueron adquiridos a través del Fondo Rotatorio y del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud. En estos 64 contenedores tenemos más de 18 millones de unidades de medicamentos, entre los cuales hay anestésicos, vacunas, antibióticos, nutrientes para las embarazadas, antipiréticos, analgésicos, protectores gástricos, incluso lo que estamos viendo, soluciones fisiológicas, que es el contenedor, los dos que abrimos aleatoriamente, tienen en este momento soluciones fisiológicas que estamos en este momento descargando para llevarlas a nuestros almacenes. También tenemos 22.575 unidades de repuesto, porque parte de las cosas que traemos regularmente son repuestos para el mantenimiento preventivo y correctivo de nuestros equipos. Tenemos monitores de repuestos para monitores de signos vitales, para pruebas de esfuerzo, para máquinas de anestesia, para lámparas cielíticas, para todo el tema de prótesis auditivas y tenemos también en estos 64 contenedores kits de diagnóstico. Dentro de los kits de diagnóstico tenemos para 192.000 pruebas diagnósticas y más de 100.000 kits para citología. El ministro de Salud indicó que la inversión fue de aproximadamente 25 millones de euros. El Grupo de Lima se reunirá el próximo 25 de febrero en Bogotá, Colombia, para abordar la situación en Venezuela. Así lo indicaron fuentes diplomáticas, confirmando el anuncio que hizo este miércoles el presidente colombiano Iván Duque durante una reunión con su homólogo estadounidense Donald Trump. En el encuentro, Duque adelantó que la próxima reunión del Grupo de Lima tendrá como objetivo brindar más apoyo a Juan Guaidó a fin de que pueda liderar un proceso de transición en Venezuela. La última cita de este grupo de 14 naciones fue el pasado 4 de febrero en Ottawa, Canadá, donde no participó ningún representante de México. Cuba denunció que tropas de Estados Unidos se desplazaron en territorio caribeño para preparar una agresión militar contra Venezuela con la excusa de la ayuda humanitaria. Según la Cancillería cubana, fuerzas de operaciones especiales estadounidenses se movieron hacia aeropuertos de Puerto Rico, República Dominicana y otras islas del Caribe entre el 6 y el 10 de febrero sin el conocimiento de los gobiernos de esos países. El vicepresidente del área económica, Tarek El Aizami, se reunió con el embajador de Rusia, Vladimir Zemsky, para consolidar los proyectos de cooperación entre ambas naciones. En la reunión también participó el ministro de Economía y Finanzas, Simón Serpa, al igual que altos funcionarios de la Federación Rusa, con el objetivo de concretar proyectos de crecimiento para la recuperación económica. Ambas naciones suman 261 acuerdos binacionales en el área energética, industrial, construcción y entre otros, y han acordado la incorporación de la medicina, el turismo, la agricultura, la minería, la agenda de cooperación económica bilateral.
En Perú, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia ratificó la nulidad del indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori, quien deberá seguir en prisión para cumplir una pena de 25 años de cárcel. La defensa del exmandatario habría presentado una apelación en contra de la nulidad del recurso otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre de 2017 y por el que habría sido excarcelado hasta enero pasado. Sin embargo, el indulto habría sido anulado por presuntas irregularidades en su tramitación, así como por no sufrir ninguna enfermedad grave o terminal. Tras haber estado ingresado por más de 100 días en una clínica particular, el expresidente fue internado en el penal de Barbadillo el pasado 23 de enero, donde terminará de cumplir los aproximadamente 13 años que restan de su condena por las matanzas cometidas por el grupo militar encubierto Colina y el secuestro de un empresario y un periodista en 1992. En España, el ex vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, negó que cometiera algún delito en el proceso independentista regional de 2017 y aseguró que se considera un preso político por ser, a su juicio, perseguido judicialmente por sus ideas políticas y no por hechos. El Tribunal Supremo Español reanudó hoy en Madrid el juicio a 12 líderes soberanistas catalanes con la declaración de Junqueras, el principal acusado, quien cumple prisión preventiva y que se enfrenta a peticiones de penas de cárcel por delitos de rebelión, sedición y malversación. Durante su comparecencia, Junqueras defendió que su partido Izquierda Republicana pretende la independencia por medios exclusivamente pacíficos desde hace décadas, por lo que nunca se ha planteado la violencia como medio para lograrla. Subrayó que seguirá intentando la autodeterminación de Cataluña como principio democrático, sin importar el resultado de este proceso judicial. Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, en consideración, Estados Unidos podría financiar el muro con México con dólares incautados del narcotráfico. Los detalles en tan solo minutos, ya venimos. El paciente Dani Moreno Tineo requiere con carácter de urgencia Sofacat para realizar TAC de doble contraste. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse a los teléfonos 0424-140-2935 y 0424-260-1516. Recuerden, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. A esta hora vamos a escuchar declaraciones del fiscal general de la República. Así también como un grupo de supuestos embajadores fantasma han aceptado ser nombrados por un órgano que no es competente para tomar este tipo de decisiones. Es decir, esto es una burla, esto es una manera circense, un circo que se está montando no solo dentro de Venezuela, sino fuera, para pisotear nuestra Constitución, que fue votada de manera masiva en diciembre del año de 1999 en un referéndum por el pueblo de Venezuela, donde nosotros fuimos parte de esa Asamblea Nacional Constituyente como presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Y quiero agregar algo. Primera vez en el planeta Tierra que un usurpador ocupa 2 cargos de jefatura de poderes públicos nacionales. Imagínense ustedes. Solo en su mente es a la vez jefe del Poder Ejecutivo, que nadie lo eligió para ello, un ciudadano a quien se le han pedido medidas cautelares ante el TCJ, y a la vez es jefe de otro Poder Público Nacional, que es el Poder Legislativo. Imagínense ustedes por un momento que la presidenta del Poder Electoral a la vez sea presidenta del Poder Judicial, simultáneamente, para que tengan una idea de lo absurdo, de lo grotesco, de lo repudiable de este hecho que ha simple y llanamente colocado a Venezuela en esta circunstancia donde el Ministerio Público está actuando apegado a la Constitución y a la ley. En tal sentido, la conducta de los ciudadanos que están aceptando ser nombrados por un sujeto que no fue electo por nadie, que alzando la mano al estilo de Carmona Estanga en una plaza pública, se autoproclamó
jefe del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, tendrán consecuencias legales, al igual que este ciudadano que se autoproclamó, sin ser electo por nadie, jefe de Estado. En tal sentido, queremos decir que estos ciudadanos, la conducta de estos ciudadanos, que han actuado todos ellos auspiciados por algunos gobiernos extranjeros, se puede calificar como conspirativa contra la paz ciudadana y contra, por supuesto, el orden constitucional y la integridad de todas nuestras instituciones. Los únicos directivos, en este caso, voy a mencionar específicamente PDVSA Sigo, que pueden ser designados en Petróleos de Venezuela y sus filiales, ¿verdad?, son los que se encuentran despachando desde sus oficinas. Por ejemplo, usted va a la campiña y ahí verá quiénes son los directivos de PDVSA. Entre ellos, bueno, su presidente Manuel Quevedo y sus colaboradores. Igualmente en las petros que están funcionando en toda Venezuela. Y en ese sentido, pues han sido designados por el Ejecutivo Nacional y bajo la firma, bajo la orientación del ciudadano jefe de Estado, presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Así como lo establece pues la Constitución y las leyes de la República. Quiero agregar también sobre este tema, todo esto tiene que ver con la inconstitucionalidad de un estatuto que es un mamotreto jurídico. Lo habrá hecho un estudiante de primer año de Derecho de una universidad fantasmagórica, porque todo el estatuto como tal está lleno no solo de contradicciones, sino de aberraciones jurídicas. Se me parece al decreto de Carmona Tanga. Todo de principio a fin. Denunciado en su momento inclusive por factores de oposición, aquel 12 de abril cuando fue leído por un procurador también irrito que luego lo vimos llorando en el suelo por su propia conducta grotesca. Por lo tanto, aquí se ve claramente cómo un poder, en este caso el Poder Legislativo, pretende de manera ilegal, delictiva y criminal apoderarse de todos los poderes públicos nacionales de la nación. Es lo que estamos viendo. Un asalto a todos los poderes públicos nacionales, ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, ciudadano. Primera vez en la historia, yo diría global, que se ve algo semejante y no tiene otra cosa que llamarse como un simple acto golpista que el Ministerio Público está enfrentando, como estamos haciéndolo hoy de manera muy responsable, explicándole a ustedes de manera pedagógica por qué y cómo un usurpador del poder que agarró un momento de euforia, delirio en una plaza, alzando la mano, leyendo una hoja en blanco, se autoproclamó jefe de Estado y está haciendo estos nombramientos que no tienen basamento legal y que no tienen asidero porque no despachan desde ningún lugar. Y no pueden firmar ni sellar nada. Esto es una copia burda de aquel tristemente célebre tribunal en el exilio, de aquella delirante fiscal general corrupta, reina de todos los carteles de la corrupción a nivel, yo diría, del hemisferio occidental, de lo que no debe ser jamás un fiscal general, hacen robarse unos sellos húmedos y firmar de manera, repito, fantasmal cualquier cantidad de insensateces que obviamente perturban la paz ciudadana. No tienen ningún tipo de, repito, consecuencia jurídica legal ninguno de estos nombramientos ni de las acciones, repito, anteriores de aquel tristemente célebre tribunal en el exilio, cuyos miembros han sido judicializados, algunos de ellos incluso privados de libertad en el país, con medidas cautelares en su momento. Por esta vía legal, imagínense, una persona que no ha sido elegida, como dije, para ejercer la presidencia de la República, pretende ser, como dije, la cabeza de dos poderes públicos nacionales y no se sorprendan si mañana también agarra y dice que es presidente del Poder Electoral, presidente del Poder Judicial, ¿verdad?
Y lo vemos entonces nombrando a dedo discrecionalmente jueces, magistrados, fiscales, rectores, ¿verdad?, del CNE, haciendo la burla y el ridículo que estamos viendo. Y engañando, por supuesto, a quienes de forma sumamente, muchas veces yo diría, inconsciente, creen los delirios de este señor que lo vemos extraviado. Un día dice una fecha y amenaza al país, ¿verdad?, colocando un terror psicológico de que va a hacer esto, que va a hacer lo otro, dando ultimátum y amenaza, propiciando ¿qué? Propiciando, a partir de esa guerra psicológica, que se prepare un terreno para una ocupación extranjera que el país no va a aceptar, que las instituciones democráticas no vamos a aceptar y que el mundo entero no va a aceptar, puesto que la propia Organización de Naciones Unidas rechazó y la Organización de Estados Americanos también rechazó. En tal sentido, yo quiero, ya para terminar, agregar el colofón de todo esto. Pretender de una supuesta ayuda humanitaria, que yo quiero recordar lo siguiente, cómo vienen. Las ayudas humanitarias no nacen por discreción de un usurpador del poder o de un país extranjero que lo apoye. Eso viene, cuando ocurre eso, viene direccionado desde la Organización de Naciones Unidas, por si no sabían ustedes. La excusa de la ayuda humanitaria ha sido utilizada por potencias extranjeras, en este caso los Estados Unidos, para ocupar naciones. Supóngase usted Libia, Irak, y también de alguna manera con una guerra irregular de mercenarios pagados en dólares en Siria. Yo quiero recordar que las ayudas humanitarias técnicamente se rigen por los principios de independencia, imparcialidad y neutralidad. Las Naciones Unidas, para esto, yo lo expliqué una vez, a mediados del año 2016, cuando fui defensor del pueblo, y lo voy a volver a recordar. Las Naciones Unidas tienen una oficina para la coordinación de asuntos humanitarios, dependiente de la Secretaría de la ONU, que coordina este tipo de actividades y lo hace sin intervenir en la política interna de un país. Está bien clara la propia legislación universal sobre esto. Lo vuelvo a repetir. Y el propio secretario general de las Naciones Unidas ha dicho que el único gobierno con el que se entiende las Naciones Unidas es con el gobierno que preside el jefe de Estado Nicolás Maduro Moro. Agrego que las cooperaciones, cuando se coordinan y se canalizan con Naciones Unidas presentes en el país, se trabajan con organizaciones y agencias que aquí funcionan con el Estado venezolano. Llámese Cruz Roja Internacional u otras. Por lo tanto, lo que se pretende desde Colombia, Brasil, Curazao, es un show, es un teatro sumamente peligroso que busca justificar, por supuesto, una intervención militar que el pueblo de Venezuela de manera unánime rechaza. Y este Ministerio Público no solo rechaza, sino con nuestros funcionarios de manera valiente y digna, de manera patriótica, gallarda, con la Constitución en la mano y la ley en la mano, vamos a defender la soberanía de este país. Nadie puede, porque así lo ha querido o lo ha soñado, entregarle las riquezas naturales de este país, petróleo, gas, agua, coltán, etcétera, a una potencia extranjera porque se encuentra en una crisis económica. Eso no puede ocurrir y no debemos aceptar. Por lo tanto, pues las acciones que anuncia el Ministerio Público el día de hoy y las que anunciamos ante el TCJ y otras que nos estamos reservando, se encaminan ¿a qué? A buscar la estabilidad de este país, a mantener la paz republicana y la integridad de nuestras instituciones democráticas. Muchas gracias. Continuamos. Usuarios del metro de Caracas insisten en que el servicio ha desmejorado y rechazan tener que esperar por horas para trasladarse a sus destinos. Sulimar Dudamel con la información. Retraso en el servicio, vagones sin aire, fallas eléctricas y un alto índice de inseguridad son las quejas que manifiestan las personas que a diario hacen uso de este medio de transporte. Porque te roban a la salida, te roban ahí mismo
te roban. A mí hace poco me robaron el teléfono. Pero bueno, no hay más opciones porque las camionetas también están difíciles. Yo he visto gente mayor, muchachos que se montan 2, 3, 4 muchachos y por lo menos pasa mucho en Capitolio, en Capuchino, que te entran cuando está la masa así, que hay bastante gente, entran y que apurados por entrar. Y entonces tú lo ves que los mismos muchachos se vuelven a bajar. Cuando se bajan ya porque robaron a alguien. ¿Cuánto es el retraso entre un traslado al otro? El retraso diariamente, yo que me monto, yo salgo de mi casa a las 5 de la mañana por eso mismo y te puedo decir, yo por lo menos temprano en la mañana 1 hora. Aquí esperando el metro 1 hora fijo. 6 de la mañana, faltando 15 para el 6, es que va saliendo el primero. Después si pasa de las 6 a las 7 de la mañana, aquí te agarra fácil las 9 de la mañana esperando un metro. La mayoría considera que el cobro del boleto de traslado es necesario para que puedan obtener recursos que les permita realizar el mantenimiento continuo. El metro aquí está libre y no se paga el boleto y cómo ellos, digo yo, cómo mantienen el metro si no poseemos el pago del boleto. Deberían por lo menos hacerle mantenimiento, si es aumentar más el servicio que lo aumenten, pero por lo menos porque ese pasaje, no sé qué precio tiene ahorita, pero yo por lo menos como adulto mayor no pago, pero si es de pagarlo lo pago, pero es muy mínimo, pues. Por lo menos para que las escaleras eléctricas, todos los servicios tengan óptimo. Usuarios coinciden que las autoridades deben dar celeridad a la recuperación del metro, pero aunado a esto, las personas deben tomar conciencia y hacer el uso adecuado del servicio para así preservar las instalaciones. Zulimar Dudamel, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Zulimar. Escuchemos a esta hora al canciller Jorge Arreaza desde la sede de las Naciones Unidas. Venezuela. Hacemos un llamado a todos los Estados miembros de Naciones Unidas a unirse en la defensa del derecho internacional como la única garantía para la coexistencia pacífica en esta humanidad. Esta es una declaración de este grupo de países que nos estamos organizando para defender el derecho de los pueblos, los derechos de los pueblos a vivir en sana paz, a coexistir de acuerdo a los principios del derecho internacional, que están siendo violados de manera flagrante y abierta. Y en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, en estos momentos, a lo largo de las últimas semanas, de la manera más notoria que puedan ser violados. Por eso agradecemos a todos los representantes permanentes, embajadores de los países que aquí están presentes. Quizá aquí estén representados la mayoría de los pueblos del mundo en cuanto a cantidad, y esto es apenas una muestra. This is only a small group of countries. We are much more. We're coming together and we'll make and take some decisions in the following days and take steps in order to defend the principles, and we're going to do it together. So, más de 50 familias del sector El Puente de La Guairita en el municipio de Baruta se encuentran en peligro de perder sus viviendas por las fallas de borde que podrían dejar incomunicadas a varias comunidades de esa localidad. Rafael Aníbal Camacho con el informe. Esta situación ha mantenido en vilo a este considerable número de familias desde hace aproximadamente 10 meses, cuando colapsó la tubería matriz que en esa oportunidad dejó sin suministro de agua a varias comunidades baruteñas. ¿No hay un peligro ahí? ¿Ah? Hay un peligro, cualquier momento eso se va para abajo. Lo que está pasando aquí en La Toma, en La Guairita, esos huecos, ese parque da asco. Vecinos y comerciantes aseguraron que en las últimas semanas, producto del paso vehicular, el talud ha continuado erosionándose, poniendo en peligro la vía. ¿Tú eres residente? Sí, yo vivo allá abajo, sí. Que vengan a arreglar aquí porque aquí lo que están esperando es que se vaya a la calle. De esta manera hemos podido apreciar la gravedad de la situación aquí en el sector El Puente, la cual podría traer como consecuencia que más de 50 familias pudieran perder no solamente sus casas, sino también sus vidas. Desde La Guairita, municipio Baruta, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Gracias, Rafael. Al regreso venimos con más información. No se aparten, quédense allí.
El niño Arquímedes Balsa, recluido en el Hospital Domingo Luciani, requiere con carácter de urgencia meropenem y vancomicina en ampollas. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0412-701-9626. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. Así es, en Estados Unidos el presidente Donald Trump calificó como interesante la propuesta del senador Ted Cruz para financiar el muro fronterizo con México con los millones de dólares que el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán habría ingresado con su red de narcotráfico. La idea del parlamentario por Texas pretende destinar a esta construcción los 14.000 millones de dólares estimados por la Fiscalía que el Chapo ganó hasta que fue detenido en 2016 y extraditado. Cruz también llamó a la aprobación de la llamada Ley Chapo, que desviaría los ingresos por narcotráfico que perciben los líderes de carteles para financiar la seguridad fronteriza. En Bolivia, la oposición denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la candidatura a la reelección del presidente Evo Morales para los comicios del próximo 27 de octubre. Los dirigentes consideran que se está incumpliendo la Constitución, que solo permite 2 mandatos consecutivos, así como el resultado de un referéndum. Seguimos en Bolivia, donde el presidente Evo Morales resaltó que la demanda de su país ante Chile sobre una salida al Pacífico es irrenunciable al cumplirse 140 años de lo que calificó como una invasión chilena a su territorio. Pese a la situación, este miércoles La Paz pidió mantener un diálogo con Chile para negociar un paso marítimo, aun cuando la Corte Internacional de Justicia denegará esa demanda hace más de 4 meses. En el Vaticano, el Papa Francisco considera que no siempre ha habido madurez política en América Latina y afirmó que los religiosos deben aplicarse en este asunto, pero siempre de forma imparcial. Así lo indicó en una conversación que mantuvo con jesuitas centroamericanos en Panamá y que fue publicada el día de hoy. En China comenzó este jueves la tercera ronda de negociaciones entre Pekín y Washington para poner fin a la llamada guerra comercial. Representantes de alto nivel de ambos países tratarán de acercar posturas antes de que acabe el plazo, el próximo 1 de marzo, para evitar un aumento de la tensión arancelaria. Y cerramos con la NASA, que informó que dio por perdido al robot Opportunity, que investigó la superficie de Marte durante 15 años y que entre sus hallazgos más destacados descubrió los primeros indicios de agua en el planeta. Según los científicos de la Agencia Espacial Estadounidense, el aparato no sobrevivió a una enorme tormenta de polvo el pasado verano, cuando se perdió por completo la comunicación con él. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. A regreso. Primer adelanto. Publican imágenes de la esperadísima secuela de Frozen. Los detalles en Estrenos y Estrellas con Carilis Cuadro. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con la Semana de la Moda de Nueva York, que anunció un otoño cálido y multicolor. Los creadores que se presentaron en la pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York, desde Tory Burch a Coach, optaron por los colores que anuncian un extravagante otoño. La venezolana Carolina Herrera lanzó una colección que expone a la mujer elegante con prendas de colores alegres y exageradas dimensiones compuestas por telas decoradas con pequeños estampados en flores, seguido de elegantes chaquetas de líneas clásicas y largos vestidos de faldas voluminosas, de donde salían elegantes cascadas de tul. Coach se apasionó por el color con un estilo inspirado en la naturaleza. Fiel a su tradición, también se mostró mucho cuero, especialmente en chaquetas que también incluían color, estos acompañados de bolsos y accesorios del mismo motivo. Por otro lado, Tory Burch, uno de los más destacados de la semana neoyorquina, regresó con su colección Otoño-Invierno. Burch reveló su voluntad de combinar de manera inesperada los clásicos al tomar rectángulos de diferentes colores para formar un largo tapado de lana. Aquí también están de regreso las largas faldas plisadas, los vestidos en tela muy fina y transparente y el poncho. Los tejidos fueron los grandes protagonistas del desfile por los suéteres con cuello polera, cisne y estilo oversize que se dejaron ver en la pasarela. I feel
y Jennifer López se prepara para su próxima gira de conciertos. La cantante estadounidense de origen latino, Jennifer López, anunció una gira que pasará en junio y julio por Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. La oficina del artista destacó en un comunicado de prensa que el tour It's My Party es la primera gira de J.Lo en 6 años. Esta tanda de 24 conciertos tendrá un carácter festivo muy especial para la cantante, ya que el 24 de julio, fecha en la que estará en plena carretera durante la gira, cumplirá 50 años. López recorrerá otras ciudades del sur del país, como Los Ángeles, Las Vegas, Dallas o Houston. Posteriormente, la cantante volará a Puerto Rico para dar un concierto en San Juan el 28 de junio. Y Kate Middleton ha sorprendido con un diseño romántico en color rosa para asistir a una cena de gala en Londres. Para este acto, que ha tenido lugar en el Museo Victoria and Albert de la capital británica, la duquesa ha escogido un vestido largo de color rosa de diferentes intensidades. Incorpora además un cinturón de terciopelo, un detalle que estiliza su silueta y aporta movimiento y volumen a la falda. Una propuesta de aire romántico que resulta muy diferente de los looks que Kate ha llevado en los años anteriores a esta misma cena de gala. Pero fiel a su estilo, no ha apostado por un maquillaje demasiado elaborado. Recordemos que hace solo unos días logró eclipsar en los premios BAFTA a las estrellas más brillantes de la industria del cine con un diseño nupcial de escote asimétrico que convirtió a la duquesa de Cambridge en una de las mejores vestidas de la alfombra roja. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros. Los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. A regreso en entrevista a Venevisión, hoy nos acompaña Héctor Rodríguez. Gobernador del estado Miranda, en minutos estará conversando con Endrina. Eso será en entrevista a Venevisión. No se aparten, ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Andrina, por la invitación y un abrazo a todo el pueblo de Venezuela. Hay muchas preguntas que se hace el pueblo venezolano y sería muy importante que usted las responda el día de hoy. Están enfocadas en 3 pilares fundamentales: la gobernabilidad, la legitimidad y si es viable o no mantener el poder en un contexto como el que vive hoy Venezuela. Si revisamos un poco la historia de 2013, la llegada del presidente Nicolás Maduro al poder estuvo cuestionada acerca de si fue legítimo o no el proceso electoral. Luego de la toma de posesión para este segundo periodo, hay un cuestionamiento que va más allá de lo interno y está enfocado en más de 50 países que no reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. En este contexto y con la situación económica de hoy, ¿qué tan viable es que el presidente Nicolás Maduro se mantenga en el poder? Bueno, en realidad no es desde el 2013, es desde que llegó la revolución, desde que llegó Chávez al poder, desde que llegó una mirada distinta de la geopolítica, de una América Latina unida, de un mundo multipolar, de un ejercicio soberano sobre los recursos naturales de Venezuela. Todos esos países que tienen un claro interés por una América Latina dividida, que tienen un claro interés por controlar reservas petroleras, que no aceptan un gobierno que tenga una visión soberana de la vida política, han de distintas maneras intentado derrocar el gobierno bolivariano. No podemos olvidar el golpe de Estado del 2002, no podemos olvidar las guarimbas en sus distintas expresiones que se han dado, no podemos olvidar todos los esfuerzos que han hecho en la OEA y en organismos internacionales. Así que no es nada nuevo, tal vez es una nueva etapa de una agenda de tratar de controlar América Latina. Una agenda que también se expresa en el resto de América Latina. Al principio teníamos duda, hoy con el libro de Hillary Clinton no hay duda de la intervención de Estados Unidos en el golpe de Estado de Honduras o del golpe de Estado en Paraguay, o no hay duda
de la persecución jurídica que hacen a líderes progresistas de unidad Latinoamérica. Es decir, lo que está pasando en Venezuela es parte de esa agenda geopolítica. Gobernador, hay un cambio en la región acerca de lo que es la izquierda, hay un retroceso inminente de países que antes eran aliados de Venezuela, además de la postura de Estados Unidos como firme en torno a la salida del poder de Nicolás Maduro. Sí. ¿Este nuevo contexto hace que sea viable la permanencia de Nicolás Maduro? Sin duda alguna. Cuando Chávez llegó al poder estaba solo. Acuérdate cuando se firmó el ALCA en Canadá, el único voto salvado fue el del comandante Chávez. Y con el tiempo, con los años, con el trabajo político, volvimos a construir o construimos una mayoría que paró el ALCA en Argentina. Yo no tengo la menor duda de que este esfuerzo que está haciendo Estados Unidos no va a tener éxito. El único destino común que tiene América Latina es unirse, no dividirse, no es subordinarse como un perro faldero, como diría el presidente del Perú, que fue sacado por corrupción. Es la unidad de los pueblos, ese es el destino de América Latina y en ese esfuerzo vamos a avanzar. ¿Cuál es el precio que debe pagar el pueblo de Venezuela para la permanencia del poder de Nicolás Maduro? El problema no es la permanencia del poder de Nicolás Maduro, el problema es la soberanía de Venezuela. Es decir, estamos los venezolanos y las venezolanas dispuestos a ceder nuestra soberanía, a que decidan fuera de nuestro país, a que violen la Constitución. Mira, el diputado Guaidó ha dicho que él es presidente por el 233. Permíteme leerte el 233. Dicen, serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República, su muerte, su renuncia, su destitución decretada por el Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia, su abandono del cargo. Y dice más adelante el 233, si la falta absoluta del presidente o presidenta de la República se produce durante los primeros 4 años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección durante los 30 días consecutivos. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia del vicepresidente o vicepresidenta de la República. ¿En qué parte? No te estoy leyendo otro artículo. Estoy leyendo el artículo que lee el diputado Guaidó. ¿En qué parte de este artículo dice que un diputado puede asumir funciones presidenciales? ¿Qué causal de falta absoluta se ha dado en la Constitución? Ninguna. Entonces no puede ser a través de golpes de Estado, no puede ser a través de la violación de la soberanía. En Venezuela los problemas los resolvemos las y los venezolanos en democracia y en respeto a la Constitución. El cuestionamiento fundamental que hace la comunidad internacional está relativo a la legitimidad de los procesos electorales llevados a cabo en Venezuela y la solicitud que se hace, sobre todo de la Unión Europea y distintos países, es que existan elecciones libres y transparentes. Sí. ¿Estaría el gobierno dispuesto a someterse a un nuevo proceso electoral que garantice que existan transparencia y lo certifique en el poder? Ese es el cuestionamiento que hacen esos países, no la comunidad internacional. El mundo es más grande que Estados Unidos y eso es importante que lo entendamos, porque algunos dicen, no, es que el mundo occidental es el mundo. No, eso es parte del mundo. Yo también cuestiono que en Estados Unidos gobierne una persona racista, irracional y que no sacó la mayoría de los votos. Ahora, ese es el sistema de los Estados Unidos. Yo también cuestiono que en Cataluña no permitan un referéndum para que ellos decidan si son o no son independientes. No me parece democrático. Ahora, ese es el sistema de España. En Venezuela hay una constitución. Tú no puedes violar esa constitución. Hay un proceso electoral. ¿Qué proceso electoral de los 20 años de gobierno que hemos ganado han reconocido? Ninguno. No lo reconocen y no van a reconocer ningún proceso hasta que gane el de ellos. Bueno, en la democracia se gana y se pierde. En Venezuela se cerró un ciclo constitucional. Fuimos a elecciones de diputados con este CNE, con esta constitución. Ellos ganaron, nosotros lo reconocemos. Fuimos a elecciones de gobernadores. Nosotros ganamos algunas, ellos otras y se reconoció. Fuimos a elecciones de alcaldes. Ellos ganaron una y perdieron otra. Fuimos a elecciones de presidente. La oposición decidió no ir junta. Fueron divididas. Y esa es la principal causa de por qué el mundo se pone tan agresivo. Bueno, es natural que pierdan si van divididos. Ahora, no es error nuestro que vayan divididos. ¿Que vamos a unas nuevas elecciones? Claro, ahorita arranca un nuevo ciclo constitucional. Hay que elegir en estos próximos 6 años Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, presidentes, que se preparen, que se unan, ¿El referéndum revocatorio es una vía para la oposición venezolana? Claro que sí, a la mitad del mandato es una vía. Si recogen la firma, si cumplen con los procedimientos constitucionales, por supuesto que es una vía. Mientras tanto, ¿qué pasaría en lo económico y en lo social? Porque estamos viendo cómo la política está impactando estos aspectos y el dolor de la gente se sigue agudizando. Para algunos, el tema de la ayuda humanitaria constituye una esperanza para la solución de temas como el de salud, el del hambre. El gobierno ha sido enfático en negar el acceso a esta ayuda humanitaria. Entonces, más allá de negarla, ¿cuál es la respuesta para un padre que tiene un hijo
con cáncer para un paciente con una enfermedad de alto costo, ¿cuál es la respuesta que se le da? No entra la ayuda, ¿qué te ofrezco? Sí, la respuesta ideal sería desbloquea. Tú tienes desde el 2013 bloqueando a Venezuela. El 2013 cuando no le permitiste refinanciar su deuda, como puede hacer cualquier país cuando le bajan los ingresos. Desde el 2013 empezaste con acciones extrajudiciales, extraterritoriales, a no permitir que el pueblo venezolano compre sus medicinas, compre su alimento. Es decir, es siniestro decir, es como si tú tengas problemas en tu casa, yo te cierro la puerta y te digo, no puedes salir a hacer mercado, no puedes salir a trabajar, pero te voy a pasar unas migajas por debajo de la puerta. O sea, es siniestro y todos los venezolanos debemos rechazar eso. Además, ¿quién pone a Estados Unidos a dirigir esto? A una persona que fue condenada por los Estados Unidos por traficar armas bajo la figura de ayuda humanitaria a Centroamérica. Es por eso que los venezolanos decimos, ya va, con ese señor, de esa manera no. ¿Tú quieres ayudar a Venezuela? Desbloquea a Venezuela, deja que los venezolanos compremos medicina, deja que los venezolanos compremos alimentos. ¿Quieres ayudar a Venezuela? Utiliza los organismos internacionales, utiliza la Organización Mundial de la Salud, utiliza las Naciones Unidas. Pero ¿por qué a la fuerza? ¿Por qué ofendiendo? Eso es lo primero que hay que destacar. Pero lo segundo que quiero destacar, ¿es momento de intervenciones militares? ¿Tenemos problemas? Sí, tenemos problemas con los medicamentos, tenemos problemas con los alimentos, tenemos problemas con los servicios. Yo te pregunto, como reflexión, no para que me lo respondas como periodista. No soy yo para responder Por eso. ¿El golpe de Estado, la intervención militar, violar la Constitución va a resolver esos problemas? No. ¿Qué va a resolver esos problemas? Que nos pongamos a trabajar juntos. Que le pongamos racionalidad a la política, que dejemos la locura, que oposición, chavistas, Nini, todo el pueblo venezolano nos pongamos a producir medicamentos, alimentos. ¿Los problemas de Venezuela se pueden resolver? Sí. Sí y solo sí nos ponemos a trabajar juntos. ¿Qué hace una familia? Llevamos años escuchando esa propuesta de diversificar la economía y seguimos siendo un país monorrentista. Siendo autocríticos, ¿qué ha pasado en estos últimos 20 años? Porque esa realidad no se vive. Seguimos dependiendo netamente de las importaciones. En estos últimos 20 años recuperaste tu soberanía sobre la renta petrolera y la pusiste al servicio del pueblo. Porque a veces hay gente que quiere decir, los últimos 20 años son iguales que esto. No, los últimos 20 años tú tuviste más salud, tuviste más educación, tuviste más pensiones, tuviste más vivienda. Y del 2013 para acá empieza una operación de bloqueo que no te permitió seguir con esa dinámica. La principal causa por la cual aquí no se entran medicamentos, alimentos, es por el bloqueo. Ahora, en estos últimos 5 años también tienes una dinámica política de guarimbas, de golpes de Estado, de violencia, que no permite que las partes se pongan de acuerdo. Pero más allá de eso, gobernador, de esa realidad que usted expone y del argumento de las sanciones y de todas las estrategias políticas que ha habido para dar respuesta, ¿qué respuesta hay hoy para un paciente con cáncer, para un paciente con una enfermedad terminal? Si nos remitimos a lo cotidiano, un antigripal supera los 20.000 bolívares. ¿Qué tenemos que hacer? Y hacerlo? el ingreso mínimo promedio de una persona es 18.000. ¿Cómo hace un venezolano común que no tiene ni siquiera para comprarse un antigripal? ¿Qué tenemos que hacer los políticos? Dedicarnos a eso, no dedicarnos a golpes de Estado, no dedicarnos a pedir intervención. Si los políticos nos ponemos de acuerdo, si trabajamos, ¿qué hace una familia cuando tiene problemas? Si en tu casa alguien se enferma, si en tu casa alguien se queda sin empleo, se pone a pelear, pide que el vecino bloquee la puerta. Dice, aquí no se trabaja más. El hijo se autoproclama papá. No, la familia se abraza, se protege, deja las peleas a un lado y dice, vamos a trabajar para salir de las dificultades. ¿Qué tenemos que hacer los venezolanos y las venezolanas? Todos y todas. Dejar a un lado los odios, dejar a un lado los tiempos de confrontación, unirnos como familia y ponernos a trabajar. ¿Los venezolanos podemos resolver nuestros problemas? Sí. ¿Sin intervención extranjera? Sí. Sí, solo sí entendemos que somos una sola familia. Sí, solo sí entendemos que tenemos que dialogar, hablar, como hace la familia, protegerse, ponerse a trabajar. Todos esos problemas cotidianos que tú me estás planteando, los problemas del agua, los problemas del gas, los problemas del transporte, los problemas de los medicamentos, los problemas del alimento, se resuelven solamente trabajando, juntas y juntos, no peleando, no con golpes de Estado, no con intervención. Tenemos que bajarle 2 al odio, a los discursos de odio y de confrontación. Eso no van a resolver los problemas de los venezolanos. Gobernadora, mencionó una palabra clave, diálogo, que es rechazada por muchos venezolanos en virtud a todos los procesos de diálogo en los cuales hemos estado inmersos sin un resultado inminente, más allá de las dinámicas de grupo donde cada quien expone lo que piensa sin lograr soluciones concretas. Recientemente se publicó y se difundió una misiva del Papa Francisco donde supuestamente le asegura al presidente Nicolás Maduro que no existen condiciones de diálogo porque no se cumplen los acuerdos. No sabemos si esta misiva es oficial. ¿Tiene usted acceso a saber si el texto de esta carta dice eso o no? Yo no he leído la misiva. Sé que el Papa y el presidente tienen permanente comunicación.
Pero no comparto contigo algo que hiciste en la pregunta, que es que la mayoría rechaza el diálogo. Eso no es verdad. Yo he escuchado a muchos políticos y también a muchos periodistas decir eso, pero yo no escucho al pueblo decir eso. Mis estudios de opinión, mi experiencia de calle es que la mayoría de los venezolanos lo que rechaza es la violencia, que lo que rechaza es el odio, que lo que rechaza es la intervención, que lo que rechaza es el golpe de Estado. La mayoría de los venezolanos no queremos confrontación, queremos que hablar como familia cristiana que somos. Nosotros no queremos la pelea, queremos la unión. Y a veces se trata de poner esa matriz de opinión para justificar discursos con altos tonos de voz, discursos de confrontación, cuando eso no es lo que sentimos la mayoría de los venezolanos. Los padres, las madres. Hoy el Día de la Amistad y del Amor te lo digo. Hablo en la mayoría del sentir venezolano, incluso chavistas y opositores. No queremos violencia. Queremos paz, queremos diálogo, queremos acuerdo, queremos trabajar en equipo. Y los políticos tenemos la responsabilidad de escuchar con atención lo que nos está diciendo el pueblo. No queremos confrontación, queremos dedicarnos a producir, a trabajar, a resolver los problemas, a mejorar los servicios. Eso es lo que queremos la mayoría de los venezolanos. Y es irresponsable de parte de los políticos estar diciendo, no, es que el pueblo no quiere diálogo. No, el pueblo lo que no quiere es violencia. Gobernador, el pueblo lo que no quiere es odio. Más allá de si se acepta o se rechaza un proceso de diálogo, a lo que hago referencia es a un diálogo productivo, claro, que produzca transformaciones. Claro. Y que las partes estén dispuestas a ceder. Y que las propuestas sean reales y sean sustentadas con resultados. Desde el punto de vista reflexivo, ¿qué acciones se están tomando en el gobierno hoy para aminorar ese rechazo que hay tanto nacional como internacional y brindar respuestas en lo cotidiano? ¿Qué se está haciendo diferente? Lo primero que se está haciendo es trabajar por la paz, convocando al diálogo, convocando al debate, como quiere la mayoría de los venezolanos, concentrándonos en los trabajos concretos. Te puedo hablar de las experiencias de Miranda. Estamos trabajando en la seguridad. Miranda sigue disminuyendo considerablemente sus indicadores de violencia. Tú sabes que Miranda era el estado más inseguro de Venezuela. Hoy ya estamos en el 8º lugar. Este mes de enero que acaba de cerrar, volvimos a bajar los indicadores. Y eso es un trabajo con todas y con todos. Ahí están los 21 alcaldes, los alcaldes chavistas y los alcaldes de oposición. Ahí están los vecinos organizados, vecinos que apoyan una tendencia, vecinos que apoyan otra, vecinos que no se meten en la dinámica política. Ahí están los temas económicos. Ya somos el primer exportador de cacao, el primer exportador de flores. Ya exportamos más de 50 productos industriales en Miranda. Ya hemos levantado parte de la empresa plástica de Miranda que estaba paralizada. Y eso es trabajando. Es eso en lo que nos tenemos que concentrar. Claro que se pueden resolver los problemas. Claro que se pueden resolver sin violencia. No me pueden decir que la violencia, que el odio, que la intervención, que los golpes de Estado es la única alternativa porque no queremos diálogo. Eso no es verdad. La mayoría de los venezolanos queremos sentarnos, queremos bajar el tono, queremos trabajar, queremos resolver nuestros problemas, queremos que nuestros hijos crezcan en un país donde no se odien. Y yo tengo que hacer todo el esfuerzo, y le pido a todos los políticos, a todos los periodistas, hagamos todo el esfuerzo para que se imponga la racionalidad. Gobernador, ¿cuáles son los escenarios que se manejan? Para algunos economistas, la agudización del proceso de sanciones podría derivar en una hambruna para Venezuela. Para otros, el escenario se pinta que Venezuela pudiera terminar siendo exactamente igual a Cuba. Para otros opositores más esperanzados, en un corto y mediano plazo va a haber un cambio en la figura de poder. ¿Cuáles son los escenarios que ustedes creen más reales? Lamentablemente, y escuchando a quien gobierna los Estados Unidos, que no se caracteriza por su racionalidad, sino por el contrario, por su locura, por su racismo, por su supremacía, todos los escenarios están abiertos en Venezuela. Y por eso es que es tan preocupante. Por eso es que los que no queremos ni odio ni confrontación tenemos que levantar nuestro discurso y decir no a la guerra, sí a la paz. Lamentablemente todos los escenarios están posibles. Tú me preguntas, ¿qué puede generar el bloqueo y las sanciones? Más dificultad. No va a generar nada bueno, va a generar dificultad. ¿Y una salida del gobierno? Es que una salida del gobierno pasa por la Constitución, por la democracia. No pasa por un golpe de fuerza, y eso tenemos que entenderlo. ¿Por qué Guaidó no fue candidato presidencial el año pasado, si quería ser candidato presidencial? ¿Por qué no se lanzó? Él estaba totalmente habilitado para ser candidato presidencial. ¿Por qué no lo hizo? Porque la oposición estaba dividida. Bueno, no le hagan pagar al pueblo venezolano sus errores políticos. Hagan el esfuerzo, organícense, prepárense para las próximas elecciones y gánenla. Porque en sociedad es natural que haya diferencias. Ahora, las diferencias se administran democráticamente, no por la fuerza y no por intervenciones extranjeras. Se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Héctor Rodríguez, gobernador del Estado Miranda, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Un abrazo para toda Venezuela. Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias, Sandrina. Así ponemos punto y final a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 Reporta. Ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes.